Hola, hola, mi nombre es Selene Lugo y los invito a un nuevo bloque de formación cívica y ética. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para nuestras vidas como jóvenes y este es de lo que es la decisión, la congruencia, el pensamiento y las acciones que vamos a llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Acompáñame. La toma de decisiones es consecuencia de la libertad humana que tenemos todos y cada uno de nosotros. Cabe mencionar que los sujetos vamos a decidir muchas cosas todos los días en cada momento, desde cómo nos vamos a vestir hasta cómo es que vamos a actuar. Estas elecciones solo se le va a dar condiciones de libertad, pues si se obliga a alguien a escoger, no hay una verdadera elección y por lo tanto se pierde esta libertad de poder elegir lo que tú quieres. Una persona puede decidir no optar por ninguna alternativa, como por ejemplo, si a lo mejor la invitan a cenar, pero no quiere ella o él, pues no lo va a realizar. Y ahí está tomando y ejerciendo su papel de decisión, libertad y congruencia. ¿Vale? Es importante que las decisiones no sean abstractas. Todas ellas están pues inmersas en una circunstancia particular, en un lugar específico. Cada una de las decisiones se van a tomar en cuenta y a consideración de acuerdo a lo que nosotros vamos a decidir, a nuestra conveniencia. Todas estas decisiones que vamos a tomar en cuenta, cabe mencionar que ya seamos hombre o mujer, mayor o menor de edad, mexicana o extranjeros, estudiantes o trabajadores, va a influir en determinadas ocasiones en nuestra vida particular, ¿vale? Ya que las tomas de decisiones van a traer consigo consecuencias o retribuciones. Hay que recordar que estas se van a producir en la vida y de igual manera van a quedar como una experiencia y o un pensamiento de cada persona. En otras palabras, cada decisión es un caso específico, una situación especial. Nosotros no vamos a poder tomar la misma decisión muchas veces porque va a depender muchísimo de los factores que nos rodean. Otro factor que va a influir en las decisiones son el miedo, los deseos y las aspiraciones que vamos a ir teniendo. Y por supuesto, ¿por qué no? Los prejuicios que van a ir surgiendo dentro de la sociedad. Es importante identificar esos factores, chicos, y decidir cómo reafirmarlos junto con la libertad de las personas. ¿Sabían que Laurent Kuhn, psicólogo americano nacido en 1927, nos propuso 3 etapas del desarrollo moral? Y estas son las que se basan en la motivación por las personas que van a empezar a tomar decisiones específicas. Según Carr, existen 3 etapas morales diferentes en la vida de los seres humanos. La primera etapa es la moral preconvencional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta fase va a pertenecer a los niños pequeños de entre 4 y 11 años de edad. Durante esta etapa, los niños van a tomar decisiones para evitar castigos y van a obtener recompensas. La segunda etapa es la moral convencional. Esta es la decisión que va a enmarcar en estas fases del desarrollo y van a estar mayormente regidas por la sociedad. Esto quiere decir que durante estas etapas las personas toman decisiones para complacer a los demás y obedecer la ley. La tercera es la moral postconvencional. Esta es durante esta fase en el cual los individuos vamos a alcanzar una madurez moral que va a tomar decisiones basadas en su propio criterio, de forma autónoma, sin afectar a terceras personas, y se dice que esta podría decir que los hombres y las mujeres de esta categoría van a actuar de acuerdo con su propia conciencia y que definitivamente sus criterios de estar bien o estar mal van más allá de lo que las leyes y la sociedad están determinando.
Cuando las circunstancias, los maestros, amigos, problemas, necesidades o el contexto del cual nos estamos desenvolviendo nos obliga a tomar decisiones contrarias a nosotros mismos o a nuestro propio convencionalismo, esto va a poner en riesgo nuestra propia identidad y así vamos a cometer una incongruencia. Por esta razón, chicos, es importante pues consolidar nuestros propios convencionalismos, nuestra personalidad, a partir de la experiencia, ser críticos de los actos pues de las demás personas, pero previamente de los de nosotros mismos, para poder entonces procurar actuar siempre con congruencia mental. Y pues como podemos observar, la congruencia es una actitud de sinceridad con nosotros mismos. Andrew Morrows nos dejó una frase muy sincera y esta es: ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino decir nunca lo contrario de lo que piensa. Los dejo reflexionando con esta reflexión y nos pasamos al siguiente tema. Ahora bien, como ya hemos visto previamente, actuar acorde a los propios principios y convicciones es de congruencia. La congruencia es una virtud y esta nos va a implicar pues coherencia, lógica entre los principios de una acción y las acciones mismas. Ser congruentes, chicos, nos va a significar actuar en consecuencia con nuestro pensamiento, con nuestros principios y con nuestra palabra. La congruencia es un hábito que rige y realiza esfuerzos masivos para que los miembros y los que vamos a ejercer a diario dichas decisiones las podamos afrontar de manera clara, precisa, y el esfuerzo que nos tome ejercitar diario esta acción nos traiga consigo beneficios. Un ejemplo de congruencia es que si consideras que la sinceridad es una forma correcta para relacionarte, sea sincero con los demás en los distintos ámbitos de tu vida, justo para ejecutar las virtudes de la congruencia, reforzar la libertad y ser conscientes y responsables de los actos. Es bueno tener claridad sobre las cosas, los asuntos, principios y diversos aspectos que son importantes para ti. Estos asuntos a los que les damos importancia se les van a llamar valores. Los valores son los aspectos de nuestras vidas que van a guiar cuando tomamos decisiones o aquellos a los que lo más importante les das cuando observas actitudes o comportamientos de otras personas. Es importante, chicos, que nuestros actos sean considerados y sean conscientes con nuestros pensamientos y que los considerados es importante, chicos, que todos estos actos nos estén pues reflejando lo que sea necesario para reflexionar sobre lo que es válido para nuestro país, nuestra comunidad, nuestra familia, así mismo como para nosotros como personas, pues así actuaremos de manera congruente. Ahora bien, otro tema que va de la mano es el siguiente: la autonomía y la heteronomía. Lo hemos escuchado constantemente a lo largo de nuestras vidas, mas sin en cambio no le habíamos tomado importancia, pues es momento de desglosar el tema. Comencemos. Una dimensión que es importante estudiar es el origen de las decisiones morales. Al elegir entre dos opciones, se puede analizar de dónde provienen las decisiones. En otras palabras, si la decisión se basa en una moral autónoma o heterónoma, el concepto de autonomía moral se va a referir a la voluntad de hacer algún acto que provenga del uso de la razón. Una vez más es el filósofo Immanuel Kant quien nos da la luz al respecto. Él nos explica
que cuando la propia razón determina la manera en la que se va a tener que actuar, se dice que la voluntad es autónoma. Por el contrario, si las normas que rigen una persona provienen de otro lugar que no es la razón, se dice que la voluntad es heterónoma. De acuerdo a Kant, la voluntad se va a determinar únicamente y exclusivamente por dos principios: la razón o la inclinación. Por inclinación vamos a hacer referencia a los deseos sensoriales, o como él los llamaba, los apetitos sensibles. Así que nuestras decisiones las vamos a poder tomar razonándolas o dejándolas en la presión social. Los deseos de otros, los temores, los miedos, además de los deseos corporales o materiales, Kant nos dice que las decisiones razonables son mejores. Este está dividido que Kant puede parecer rara o bastante alejada su realidad. Actualmente estamos acostumbrados a ver las normas morales y muchas leyes como restricciones a nuestra libertad. En pocas palabras, solamente vamos a creer que la libertad es estar en condición de hacer lo que se nos pegue la gana. Pero detengámonos a pensar un momento. Para analizar su propuesta con frecuencia, nos vamos a enfrentar a demasiadas situaciones que nos van a elegir, que tenemos que elegir. Como por ejemplo, fíjate bien, piensa muchísimo de nuestros deseos no son producto de nuestra razón. Sentimos sed, hambre, frío, sueño. Estas son necesidades a las que tenemos que hacer caso. Si por ejemplo, si queremos seguir sobreviviendo. Visto así, tomar agua no es un acto de libertad, en el sentido de que no podemos evitar tomar agua o no podemos evitar comer. Esto es algo biológico e independiente de nuestra voluntad. Por lo tanto, no somos libres de decidir beber o no tenemos que hacerlo. Sin embargo, nuestro comportamiento no está completamente determinado por instintos o por necesidades. En este constante, precisamente, nuestra libertad no es en la que pues posiblemente de hacerlo, en la que nos están especificando que nuestro comportamiento no está basado en completamente en determinados instintos o por necesidades. No, en esto está considerado precisamente nuestra libertad, no es la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades o nuestros instintos. Aquí, en este caso, es donde vamos a precisar nuestra libertad. En este sentido, Kant pensó que cuando nuestros propósitos es cumplir todos nuestros deseos, en realidad no estamos ejerciendo la libertad para cumplir todos los deseos. Aquí es cuando debemos hacer caso a lo pues verdaderamente importante del mundo. Esto es hacer caso a las exigencias ajenas a la propia voluntad. Por ejemplo, una persona que considera que su comportamiento debe estar dirigido a buscar el reconocimiento social por encima de cualquier otra cosa, tendrá una conducta errática, inconsistente, no coherente. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo con las circunstancias va a tener que juntarse con ciertos grupos de personas adoptando sus costumbres y tal vez al otro día tenga que abandonarlos. Así sucesivamente, cada vez que las circunstancias lo obliguen. En términos prácticos, chicos, la autonomía moral significa que las normas morales van a provenir de uno mismo, es decir, que nuestra voluntad puede estar determinada por sí misma, sin ser limitada por causas ajenas a ellas. Esto puede ser autodeterminación. Por ejemplo, cuando estás decidiendo a terminar el año escolar, ocurre que estás tú decidiendo que vas a terminar
tus estudios. No importa si tus amigos se enojan porque no vas a todas las fiestas o si no tienes las mismas reglas en casa que ellos. Aquí la voluntad es autónoma. La autodeterminación puede ser el arma más poderosa que van a poder desarrollar ante las malas circunstancias y ante las adversidades que se nos van a ir presentando en nuestra vida cotidiana. Ok, y pues ahora vamos a ver lo que es la heteronomía. La heteronomía se refiere a la dependencia y sumisión de un individuo cuya conducta se encuentra pues bajo un control de una tercera persona o un agente externo. En consecuencia podemos observar que la heteronomía es todo lo contrario a la autonomía. La palabra heteronomía deriva del griego heteros, que significa otro, y nomos, que significa o expresa ley. Este término se emplea en el área de la filosofía ética y este es con el fin de diferenciar a aquellas personas que desarrollan sus vidas bajo un conjunto de reglas que les han sido impuestas y que deben de cumplir muchos casos en contra de su voluntad, pero con el fin de ser aceptado o integrar dentro de un grupo social, se le atribuye este término al filósofo Immanuel Kant, quien él nos dice que se dedicó a investigar la voluntad de las personas y los segmentos de dos ramas, la razón, que es la autonomía, y la inclinación, que es la heteronomía. De esta manera, Kant procuró entender el comportamiento de los individuos que siguen las normas, leyes y costumbres, y estas han sido caracterizadas y han regido a las diversas sociedades, a las pertenencias que según él son los individuos que pierden su libertad e independencia, porque su comportamiento pues no va a ser de su propia razón, sino va a ser de una voluntad externa que va a encontrar en el camino. La heteronomía y la autonomía, chicos, por lo general las palabras adoptan pues una postura sumisa para poder seguir cumpliendo en la medida de lo posible los modelos de vida estandarizados. Sin embargo, cabe mencionar que estos van a ir rompiendo estas reglas para expresar una voluntad. No es tan fácil como podemos dar a entender lo que es hacer o hablar de autonomía. Por lo tanto, pues cuando nosotros hacemos referencia a la heteronomía, nos estamos refiriendo y estamos señalando una acción que es llevar a cabo, no poder llevar a cabo tu propia voluntad, sino por medio de una influencia externa. Esto ocurre cuando una persona toma una decisión que le corresponde pues solamente a nosotros mismos, en consecuencia son decisiones intervenidas por otros. Ejemplo, a lo mejor ir a una fiesta, que tú quieres ir a la fiesta, pero tu amiga no, y pues tu amiga te convence a no ir a la fiesta. Ahí ya estás poniendo en una zona de conflicto, de confort, lo que es tu autonomía y tu heteronomía. Ahora bien, la autonomía nos está indicando la capacidad que tenemos los individuos para tomar nuestras propias decisiones o incluso imponernos a un conjunto de reglas de manera independiente y sin la influencia de otras personas. La autonomía, chicos, nos va a implicar un proceso de maduración y desarrollo integral e incluso hasta individual. Ahora bien, existen diferentes ejemplos de heteronomía, pues esta se trata de algo que vamos a ir experimentando desde muy temprana edad. Un ejemplo muy claro que les puedo poner es cuando los niños están jugando y divirtiéndose en su independencia y libre imaginación, hasta que de un momento a otro el representante le da una orden o lo regaña porque debe cumplir con alguna normatividad, como es no hacer ruido ni desorden o ensuciarse. En este instante el niño debe cumplir el llamado de atención y cumplir con lo que pues se le está siendo solicitado, es decir, actuar desde la postura de la heteronomía y sumisión. En este instante el niño pues debe de cumplir su mandato de heteronomía, debe de ser una persona que debe de cumplir con lo mandato por su adulto, su representante legalmente. Y aquí es donde podemos ver con frecuencia o entender un poco mejor lo que es autonomía y heteronomía desde otra perspectiva u otro punto.
Otro ejemplo para que quede más claro es cuando un grupo de personas están pendientes de las últimas tendencias de la moda y hacen lo posible por seguirlas y vivir expresamente según los estereotipos propuestos. También caben dentro de los ejemplos de la heteronomía aquellos casos en los cuales las personas llevan un estilo de vida que no es precisamente el que pues más les agraden a las personas, pero lo hacen con el fin de conseguir el reconocimiento social y seguir los modelos impuestos que la sociedad o los códigos éticos te están promoviendo entre sí o te están sugiriendo que debes de seguir para poder encajar en un grupo social. Ok, pues continuemos. Vamos a continuar con el siguiente tema y este es el de valores, tipos y jerarquías. Yo sé que ya habíamos visto anteriormente lo que son los valores, pero ahorita los vamos a reforzar, ¿ok? En secciones anteriores, chicos, hablamos más de los valores, de las decisiones, de la congruencia, de los pensamientos, de la acción y por supuesto también hablamos sobre el término general es la definición de valores. Más sin en cambio, ahorita vamos a resaltar que para ejercer la virtud de la congruencia se necesita claridad sobre las cosas, asuntos, principios, aspectos. Estos son los que van a ser muy importantes para nosotros. Esas cosas a las que les conceden importancia se les llama valores. Los valores, chicos, son las actividades que van a reconocernos a nosotros mismos ante otras personas. Esta es a partir de la importancia que es considerada al momento de tomar decisiones. La familia, las tradiciones, la honestidad, los bienes materiales y la actividad de disfrutar son asuntos de importancia para nosotros. Esto significa que estos son elementos esenciales para los que las personas podamos adquirir dichos valores, ¿vale? Los valores son cualidades que las personas vamos a añadirles a las cosas, lo cual significa que un valor es una apariencia adicional que los seres humanos tenemos sobre objetos, actos y personas. Además de que pues los atributos van a ser atributos propios de nosotros como personas, de un objeto o acto que nosotros vamos a ir relacionando o vamos a ir teniendo congruencia con nuestros actos. Esto puede pasar como un ejemplo a continuación. Los atributos propios de una modelo son su color, su textura, su peso, su diámetro, etcétera. Adicionalmente, las personas deportivas a un valor es el objeto, el 5 pesos, 10 pesos, etcétera. Las cualidades de una flor son su aroma, su color, su frescura, por mencionar algunas. Además de estas propiedades, es posible sumar un valor agradable. Por ejemplo, una flor es el campo, no tiene el mismo valor que, que la flor que te obsequia tu mamá el Día de las Madres, ¿o sí? Una historia contada por un maestro en clases tiene ciertas características, personajes, situaciones, moraleja, etc. Sin embargo, la misma historia narrada por un familiar, un abuelo, un hermano, va a adquirir mayor valor distinto, un valor distinto al que los profesores te están inculcando. Existen diferentes clases de valores, los que hay universales y los relativos, objetivos y subjetivos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Valores universales y relativos. Un valor universal, chicos, es un bien, un objeto de acto personal o un lugar. Este es el que nos va a poner la importancia para todos. La vida es un ejemplo de un valor universal. Todos los pueblos culturales, naciones y familias valoran la vida. Otro ejemplo son la propia familia, la salud ahorita, la paz, entre otros. En diversos espacios se habla constantemente de la crisis de valores.
y de lo que esto determina una sociedad por falta de estos. Este tema se va a comenzar a abordar suponiendo que todos vamos a tener como base los mismos valores o al menos compartamos las mismas categorías de los valores. Tratar el tema de valores universales implica una determinación sobre el juicio de una conducta y esta conducta es el obstáculo bueno deseable en sí mismo y que sostiene porque son orientables y estos nos están moldeando la razón para garantizar algún valor ético supremo, que es el respeto a la dignidad humana. Las acciones éticas, cabe mencionar, chicos, que van a ser contrarias al respeto de este bien considerado antivalor, que es un antivalor en una sociedad, lo contrario a los valores. Lo contrario del respeto es faltar el respeto al profesor. Lo contrario de honestidad es deslealtad. Entonces ahí ya vamos a ir conociendo lo que son los antivalores y cómo es que van a llevar un reflejo sólido a nuestra sociedad, ya que hoy en día en los jóvenes desgraciadamente se está considerando esta moda por seguir los antivalores en lugar de considerar los valores y pues llevarlos a la práctica como tal. Y pues continuamos. Como ejemplo de valores y para que quede más claro y lo podamos entender de una mejor manera, cabe mencionar que los antivalores se van a conocer como todas aquellas actitudes negativas que nosotros vamos a ir presentando, que se van a oponer a lo que va a estar establecido como son los valores éticos y los valores morales. Ya sabemos que estos van a regular y guiar la conducta de las personas en la sociedad, pero cabe mencionar que la palabra como tal se va a ir formando pues con el prefijo anti, que significa opuesto, y el sustantivo valor, ¿vale? Para poder formar lo que es antivalor. En este sentido, los antivalores, chicos, van a ir conformando una serie de actitudes negativas e incluso se podría decir que peligrosas, que se contraponen a su par o a su opuesto de los valores, y estos no van a recibir el apoyo de la sociedad en general. Por su parte, los valores son los principios del buen obrar, del camino, de la virtud e incluso hasta del bien, mientras que los antivalores van a suponer una forma de actitud inadecuada e incorrecta. De ahí que los antivalores están asociados a conductas inmorales o incluso se podrían considerar antiéticas. Los antivalores atentan contra los valores sobre los que se funda nuestra vida en sociedad, como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la lealtad e incluso hasta la solidaridad. Por lo tanto, los antivalores van a dificultar la buena convivencia, la armonía y pues el respeto mutuo. Los valores van a necesitar fluir en nuestra vida en sociedad. Asimismo, tanto las religiones como los diferentes sistemas de pensamientos ideológicos o fisiológicos vamos a observar que se van a regir de acuerdo a los sistemas de valor a fin de evitar la práctica de los antivalores como la deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, el irrespeto o la irresponsabilidad, que se cuentan entre los más graves. Cuando los antivalores, chicos, rigen la conducta de una persona, por lo general nos encontramos con una serie de individuos negativos, fríos e incluso insensibles, a quien no le importan los demás y mucho menos las consecuencias que sus actos tienen sobre otros. De ahí que los antivalores afectan la vida de las personas en los aspectos personales, familiares, escolares o incluso laborales. Los antivalores deshumanizan y desgarran a la persona que los profesa.
tanto así que pueden recibir una sanción social e incluso en los casos más extremos un castigo por parte del Estado, de las autoridades. A continuación les voy a dar un ejemplo de antivalores para que los entendamos de una mejor manera. Como bien ya sabemos, el irrespeto nos va a hacer referencia a lo que es la falta de respeto que un individuo pues va a presentar sobre otro en su entorno, y este es considerado como un antivalor que está acompañado de una actitud negativa y que obviamente va a afectar a los demás por estar en contacto con la práctica de la moral y de la ética. El irrespeto es lo opuesto al respeto. La deshonestidad. La deshonestidad, chicos, hace referencia a la falta de honestidad e integridad bajo la que pues muchas personas actúan. Cabe mencionar que cuando se trata sobre las cosas que le pertenecen a otro individuo, las personas deshonestas tienen por costumbre mentir y engañar a los demás con el propósito de lograr un beneficio. De ahí que a las personas deshonestas se les considera como mentirosos, poco confiables y desleales. Estos dos ejemplos de antivalores son algunos, pero hay muchísimos más, como lo es la injusticia, la intolerancia, el egoísmo, la arrogancia, el odio y la envidia, ¿vale? Todos estos son ejemplos de antivalores y si nos ponemos a considerarlos, incluso están en toda nuestra sociedad y los vemos reflejado en nuestro día a día. Y es por eso que los valores son las cualidades que nos impulsan a actuar de una u otra forma, a determinar pues de manera crítica e incluso hasta objetiva que consideramos correcto o incorrecto, incluso a estimar como positiva o negativa una actitud que nosotros tengamos en una situación, hacia con un individuo o incluso hasta con un objeto. Por ello, chicos, los valores van a formar parte de nuestros principios como individuos, nos van a caracterizar y de igual manera nos van a hacer razonar con las personas de nuestro alrededor, con quien pues vamos a compartir muchas similitudes. Como bien sabemos, cada persona va a tener establecida una escala de valores en la que va a determinar cuáles son los positivos, los negativos y cuál es su postura y conductas que deben de tomar según sus principios o situaciones en las cuales se van a ir encontrando a fin de llegar a una vida más armoniosa con quienes la rodean. Sin embargo, aunque existe una gran cantidad de valores compartidos, cada persona le van a atribuir un orden de importancia diferente. Por ejemplo, en un grupo de amigos todos van a valorar el sentido de la amistad, pero para algunos será más importante el respeto, para otros la lealtad y para otros la confianza e incluso hasta la honestidad. En este sentido, nos vamos a encontrar con unos valores que son compartidos y otros particulares, que responden, por ejemplo, a un orden social, cultural, organizacional o incluso hasta religioso. Los primeros valores que aprendemos son los que nos enseñan en nuestras familias, por ejemplo, el amor, el respeto y la gratitud. Luego, a medida de que nos integramos en la sociedad, conocemos y aprendemos otros tipos de valores, como los valores humanos, sociales, culturales o incluso hasta los éticos. Estos son los que complementan nuestra lista de valores personales, virtudes y cualidades. Cabe mencionar que aunque los valores tengan una connotación positiva, también van a existir una serie de antivalores o valores negativos, sobre los cuales pues muchas personas van a determinar sus conductas y acciones como el egoísmo o el irrespeto. Los valores y su esencia son estudiados por la axiología. Esta es una rama de la filosofía. Y pues como bien ya sabemos, la axiología pues va a ser la rama que va a estudiar los pros, los contras de los valores e incluso hasta también un poco de los antivalores para que les pudiésemos dar una respuesta y una solución a esta problemática.
Ahora bien, existen diferentes tipos de valores. A continuación vamos a ver los valores éticos, universales, sociales e humanos. ¿Qué son los valores éticos, chicos? Los valores éticos son considerados como las guías de comportamiento que van a regular la conducta de un individuo. En primer lugar, la ética es la rama de la filosofía que nos va a estudiar lo que es moral y realizar un análisis del sistema moral para ser aplicado a nivel individual e incluso hasta social. Entre los valores éticos más relevantes vamos a observar que se van a encontrar lo que es la justicia, la libertad, el respeto, la responsabilidad, integridad, lealtad, por mencionar algunos. Los valores éticos se van a adquirir durante el desarrollo que nosotros vamos a ir teniendo a lo largo de nuestra vida. Estos se van a ir forjando con las experiencias en torno familiares, sociales, escolares e inclusive a través de los medios de comunicación. Cabe mencionar que los valores éticos nos van a demostrar a cada uno de nosotros nuestra personalidad y una imagen positiva o negativa como consecuencia de su conducta. Asimismo, se pueden apreciar las convicciones, los sentimientos y los intereses que las personas poseen. Por ejemplo, el individuo que lucha por la justicia y la libertad, los valores considerados como positivos son el reflejo de una persona justa, pero de lo contrario se observa un ser humano algo apático, antedichosos de valores, chicos, y que da cierto apoyo a la injusticia, pues estamos observando una persona con antivalores. Por lo tanto, los valores éticos, chicos, podríamos definirlos que nos van a permitir regular lo que es la conducta del individuo para lograr un bienestar colectivo y una convivencia armónica y pacífica dentro de una sociedad. Etimológicamente hablando, la palabra ética es de origen griego que significa ethos y esto es un hábito o una costumbre y el sufijo es ico que expresa relativo o relativamente, ¿vale? Entre los valores éticos vamos a encontrar que se van a dividir en relativos, ya que los valores éticos poseen una virtud del punto de vista que posee cada individuo. Por ejemplo, para una persona es sinónimo de responsabilidad llegar puntual a su lugar de trabajo. No obstante, para otra esa situación no es considerado como algo de relevancia, por lo que puede llegar con retraso a su puesto de trabajo y no sentirse irresponsable por el mismo acto. Por lo tanto, se debe mencionar que son muchas las personas que no comparten opiniones ni respetan la diferencia entre ambos puntos de vista. Es decir, lo que para algunos es una actitud ética o positiva, necesariamente no lo es para los demás. Los valores éticos también son considerados como absolutos, ya que también pueden ser virtudes de lo que es considerado como un hábito o una costumbre, practicando por toda la sociedad. No son subjetivos y su sentido de permanencia es invariable. Más allá de las experiencias nos van a permitir conocer más allá, es decir, en términos generales y más allá de las diferencias culturales que existen en nuestro país, existen entre las personas. Todos somos capaces de reconocer que en la sociedad la solidaridad o el respeto están como identificados como actos considerados como buenos o malos. Otro ejemplo clave sería: todos los individuos sabemos o reconocemos que es la cordialidad, más allá de que la pongamos en práctica o no con quienes estamos en nuestro alrededor. Es una elección que nosotros tomamos si la llevamos a la práctica o no lo llevamos a la práctica. Cabe mencionar que dentro de nuestra materia de formación cívica y ética vamos a tener lo que son los juicios éticos, ¿vale? Los juicios éticos para los seres humanos que vivimos en constante juicio ético, lo que se refiere a un razonamiento o incluso una determinación de acción, conducta o actitud, es más acercada en un momento determinado en función a las normas y valores impuestos por la sociedad.
Cuando los individuos se van a encontrar frente al juicio ético, chicos, es importante que comprendamos el problema ético. Buscar la mejor solución que no perjudique a otro individuo y reflexionar por qué fue la mejor solución ante esa situación. Los valores éticos y morales se podría decir que también van a incluir los valores que van a emanar de lo que no está permitido y lo que no está permitido realizar, lo que es justo e incluso hasta lo que es injusto de una situación o circunstancia determinada. El juicio moral es un acto mental que nos va a permitir pues a todos los individuos determinar acciones, actitudes y estas acciones o actitudes deben de ser dirigidas con respeto a los que no creen correcta o creen incorrecta la acción que estamos ejecutando en el momento. Los valores éticos o humanos, chicos, se podría decir que son propiedades las cuales pues nosotros vamos a ir obteniendo a lo largo del tiempo. Asimismo, estos valores son universales y dinámicos. Se comparten en todas las culturas y determinan las pautas y las normas en una conducta coherente. Por ello, se relacionan con los valores éticos. Como bien sabemos, cada persona tiene establecida una escala de valores en la que nos van a ir determinando cuáles son la postura y las conductas que debemos tomar según pues los principios o situaciones en las que nos encontremos, a fin de llevar una vida más armoniosa con quienes nos rodean. Sin embargo, cabe mencionar que aunque existe un gran número de valores compartidos, cada persona le va a ir atribuyendo un orden de importancia muy diferente. Por ejemplo, en un grupo de amigos todos los valores, el sentido de amistad, pero para algunos será más importante el respeto o la lealtad. En este sentido, nos vamos a encontrar que los valores pueden ser compartidos y otros van a ser particulares. Estos valores que van a ser compartidos o particulares, como ya habíamos mencionado anteriormente, van a hacer la diferencia y van a ser lo que nos va a caracterizar como seres humanos, ya que cada uno de estos van a emanar y nos va a traer consigo pues una característica peculiar que todos vamos a ir teniendo en una sociedad. Cabe mencionar que los valores personales son uno de los valores que tienen más relevancia dentro de las pautas que van a ir estableciendo cada individuo para irse adecuando a un estilo de vida o ir definiendo su personalidad y de esta manera pues ir cumpliendo metas de manera satisfactoria. Y de igual manera esto nos va a ir determinando para satisfacer necesidades y seguir una lista de acciones positivas. Los valores personales van a reflejar las necesidades internas que cada quien posee y los deseos que tienen a realizar. Esto cabe mencionar que van a formar parte de los parámetros de conductas que tenemos los individuos y que van a ser considerados de manera correcta. Estos valores, chicos, personales, cabe mencionar que son flexibles y varían en el tipo de medida en la cual nos encontramos o incluso en cada persona o cada creencia va a ir definiendo su propia personalidad. Van a ir experimentando diversas situaciones. Cabe mencionar que estos valores personales son flexibles y van a variar en el tipo de medida en las cuales nosotros vamos a ir creciendo. Estos nos van a ir definiendo nuestra personalidad y de igual manera vamos a ir experimentando con diversidad de situaciones y de igual forma pues vamos a ir sobrepasando dificultades. También de la educación impartida por los padres, representantes de las escuelas o incluso hasta la religión va a ir dependiendo en gran medida para determinar cuáles serán los valores más importantes en cada individuo. Tampoco se puede dejar a un lado las experiencias tanto como positivas como negativas, estas ya que nos van a ir marcando y pueden ir siendo un parteaguas y van a influir en ciertas conductas y posturas que vamos a ir teniendo a lo largo de nuestra vida. De ahí la importancia de la ética y la moral.
tanto como principio de vida como de valores personales. Hacer el bien genera mayores satisfacciones a los individuos. Sin embargo, en ocasiones las personas harán cosas incorrectas e inclusive violentas con el fin de lograr un objetivo. Entre los ejemplos de valores personales que generan consecuencias negativas están los actos violentos para imponer la autoridad y entre otros. Estos valores, lejos de ser pues dentro del principio de la ética, han pues sido una brecha para dividir a la sociedad, a la colectividad. Por eso es que se dice que los valores personales nos sirven de recordatorio del tipo de vida que cada quien desea llevar. Ser aceptados en un grupo, en la sociedad, o compartir experiencias sentimentales, dar y recibir respuestas positivas ante situaciones difíciles. De ahí la importancia de hacer constantemente una evaluación y un equilibrio de los valores personales que se van a aplicar al momento de tomarse en cuenta el tipo de necesidades que vamos teniendo, o incluso los cuales nos vamos a ir imponiendo para tener pues fusión en nuestra personalidad y en una sociedad. Eso nos va a definir con los valores personales más destacados. Los valores personales destacados, chicos, son como su nombre lo indica. Nos van a ir marcando lo que es la personalidad de cada quien. Para algunos será más importante el respeto y la amistad, y para otros la honestidad y el compromiso. Sin embargo, existe una lista de valores que en términos generales son importantes y reconocidos para todos, como por ejemplo el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, justicia, libertad, por mencionar algunos. Ahora bien, vamos a ver características de los valores. Los valores van a poseer una característica ideal. Si se subjetivista, esta característica se concibe como los fines o objetivos de las normas, o sea, se señalan nuestros ideales, lo que creemos que es valioso y convincente y alcanzable. El carácter ideal nos va a permanecer en el ámbito del deber ser, de lo que preferimos y de lo que no en el acto de hacer algo. Por el contrario, los objetivistas consideran este carácter como una propuesta realista, esto es como ideales, es un sentimiento de existencia inmaterial, pero real, que también está dictada por lo que debemos de saber. Los filósofos también coinciden en que los valores tienen polaridad. Esto significa que a todo valor le corresponde un antivalor o valor negativo, es decir, todos los valores se ordenan en pares de opuestos, en lo que uno es positivo, el valor, y el otro es negativo, el antivalor. De este modo, a la lealtad le corresponde la deslealtad, a la gratitud la ingratitud, a la bondad la maldad, la belleza se corresponde con la fealdad, a lo que lo justo es lo injusto, y así sucesivamente. Finalmente, la tercera característica es la jerarquización, es decir, que los valores se pueden enlistar de acuerdo con el orden de importancia, lo que supone que hay valores inferiores a otros de menor importancia. Esta característica es fundamental para resolver dilemas éticos, elaborar un cuaderno con una tabla, las categorías de las características de los valores, e incluye 2 ejemplos propios. Esta tabla la vas a realizar con tus propios valores y antivalores que tienes. ¿Sabían que puesto que no todos los valores tienen la misma importancia, cuando se da un conflicto de valores tenemos la obligación moral de optar por los valores superiores? Por ejemplo, no se vale poner en riesgo vidas humanas solo para ganar dinero. En cambio, sí es moralmente correcto utilizar una fortuna para salvar vidas. Por ejemplo, Oskar Salz, un empresario alemán del acero que no comulgaba con el nazismo que su gobierno pues practicaba,
Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a salvar cerca de 1.100 personas jodidas de Polonia. La disciplina que tomó como objetivo de estudio a los valores y se encarga de discutir su orden jerárquico es la axiología. La palabra axiología proviene del vocabulario griego, que significa axios, lo que es digno de un estudio, lo que es valioso, y del vocablo gos, que significa tratado de estudio. Esto los filósofos más populares de la rama nombraban como axiología. Fue el alemán Max Schur quien se preguntó en primera instancia cuándo debía ser criticada para determinar la jerarquización de acuerdo con Sanabria en el 2005. Schur propuso 5 criterios que a su juicio eran trascendentarios para toda época y cultura. El primero es la durabilidad, divisibilidad, fundamentación, satisfacción y absolutización. Las virtudes, por otro lado, se consideran como el estudio de la ética abordada en diferentes temas como son los juicios morales, el problema ética de la decisión, así como la congruencia entre pensamientos y acciones. Todos estos temas explican diferentes aspectos sobre el actuar humano, la libertad y la responsabilidad. Al ser libres para actuar y decidir, los seres humanos diseñan su propia personalidad. En gran medida, tus acciones van a decidir y van a definirte como persona, así como tus palabras van a revelar mucho sobre ti mismo. Tus actos y decisiones hablarán a los demás sobre quién eres. Una buena acción dice mucho acerca de las personas que la realizan. Un error de juicio o un acto de duda moralidad que contradice las voces de los valores principales y normativos son los demás aspectos importantes sobre la personalidad del sujeto que lo realiza. Así es más probable que una persona buena realice actos buenos, reflexione sobre los mismos y a su mano considere responsable sobre sus actos y hechos realizados con anterioridad. Alguien que se considera bueno y no asume las consecuencias de sus actos ni realiza buenas acciones difícilmente podrá convertirse y convencer a los demás de su bondad. Un acto que se repite a lo largo del tiempo se convierte en un hábito. Los hábitos pueden ser positivos o negativos. Esto es bueno o malo. Ejemplo de buenos hábitos son los buenos modales, saludar a las personas, hablar con respeto a los demás, escuchar atentamente cuando nos hablan, entre otros. Conductas establecidas como un pobre higiene personal, al mal uso de la lengua, del lenguaje, hábitos alimenticios desordenados son ejemplos de malos hábitos. Ok, vamos a continuar ahora con el tema de la democracia. El primer paso hacia la construcción de la democracia, chicos, se dio hace más de unos 2000 años. Esto pasó en la antigua Grecia. Específicamente en la ciudad de Atenas. Los atenienses, chicos, lucharon por años contra la nobleza que tenía el poder y finalmente pudieron establecer un gobierno popular que otorgaba poder de voto a todos los varones mayores de 20 años del estado ateniense. Se dice que se calcula que el número de ciudadanos de Atenas en ese entonces era de aproximadamente 45,000. Cuando era necesario tomar decisiones importantes como lo relacionado con la guerra, por ejemplo, se necesitaba el acuerdo de al menos 6,000 ciudadanos. Otro factor importante es la democracia en el mundo moderno. Después de la caída del Imperio Romano,
Se dice que se comenzó con la desvanecimiento de la idea de la democracia casi por completa. Sin embargo, en algunos países, chicos, se dice que perduró la tradición germánica del Consejo Popular, a partir de la cual se constituyó la idea del Parlamento moderno, un parlamento en un sistema de gobierno representativo. Este nos iba generando como un sistema de dos cámaras que fueron representativas y de igual manera iban a ser elegidas por votos de los ciudadanos. Pero el elemento más importante para el desarrollo de la democracia en Europa después de la Edad Media se dice que fue la creación de la Cámara de los Comunes en la Gran Grecia y en Bretaña en el siglo XIII. Esta cámara funcionó como un parlamento rudimentario, tenía muy pocos derechos y se dice que estaba casi totalmente subordinada al poder de la monarquía. No fue sino hasta el siglo XVIII que la Revolución Inglesa posibilitó una cámara que representara los intereses populares. Fue un documento el cual fue llamado como Bill of Rights, de declaraciones de los derechos, el que dio inicio al Parlamento en Europa. Esto fue en 1689. Entre sus disposiciones, el Bill of Rights concedió al Parlamento inmunidad frente a la monarquía. Así se crearon los primeros derechos del Parlamento moderno y con este surgió la primera democracia moderna. En 1762, Jean-Jacques Rousseau hizo pública su idea de un contrato social con el cual se comenzó con una bolita como una bola de arena, ya que pues se comenzó con una conciencia de acuerdo a la democracia y a la igualdad, y esta era la que nos iba promoviendo la igualdad entre gobernantes y gobernados. En la monarquía, el rey o el monarca asegura que tiene derechos al trono y al poder porque son pues moralmente superiores al pueblo que el gobierno. La democracia en nuestros días es entendida como la igualdad de los ciudadanos en derechos y obligaciones, es decir, que la democracia contemporánea va a ser considerada a todos los ciudadanos como iguales ante la ley y merecedores de los mismos derechos. La democracia actual invita a todos los ciudadanos a ser participantes de las decisiones políticas. Por ello, su experiencia máxima es el voto universal. Como dato curioso, ¿sabían que en México las mujeres tenían prohibido votar? Si no fue hasta el 17 de octubre de 1953 que de 356 candidatos registrados para elección popular, 20 eran mujeres y solo 4 llegaron a ser diputadas federales. Ahora bien, el ejemplo del Parlamento inglés y la propagación de la filosofía democrática hicieron a Estados Unidos en 1787 el primer estado democrático moderno. Estos procesos inspiraron la Revolución Francesa y llevaron a una gradual democratización de países. La transición de formar gobiernos aristocráticos y monarquías en Europa comenzó pues el derecho al voto. Para el año de 1950 se constaba en un mundo de 22 estados de derecho democrático, los cuales otorgaban entre otros el derecho a votar por sus ciudadanos, incluidas mujeres. Para el año de 1999 ya existían 192 estados soberanos y con derechos políticos a todos sus ciudadanos.
La democracia como sistema de gobierno conlleva a principios como la paz, la tolerancia, la pluralidad de ideas, el poder y la verdad, entre otros principios, por lo que se comprende una dimensión ética. Posiblemente lo primero que pensamos cuando se habla de democracia es el poder del pueblo, es decir, la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes. Y pues además de que ellos mismos sean quienes establezcan los mecanismos a candidatos suficientes para evaluar y controlar a los gobernantes. En segundo lugar, la democracia supone que todos los miembros de la sociedad son capaces de dialogar, debatir y a partir de la argumentación y evidencias llegar a una conclusión. La democracia, chicos, es un sistema político, como ya vimos, en el que la población tiene una importante participación. Esta tiene una función esencial y participativa para todos y cada uno de nosotros. Una de las características típicas de la democracia son las elecciones y como ya bien sabemos, este es un proceso de elección que debe de ser representativo gubernamentalmente sobre quienes van a delegar las responsabilidades de dirigir al Estado en un cargo público. Otra característica del sistema democrático, chicos, es el respeto a la oposición política, así como respeto y protección a los derechos humanos. La gran mayoría de los países democráticos son también repúblicas constitucionales. Son repúblicas porque todos los asuntos del Estado concierne al pueblo, es decir, pues son asuntos públicos, no privados. Público se origina del latín populus, que significa pueblo. Por eso, pagar un soborno a un policía o a algún presidente municipal o a otro funcionario público es un acto de corrupción, porque el interés es de una persona sobre las demás. Es una democracia, el pueblo es el poseedor de la soberanía, de los poderes del Estado, es decir, es una soberanía pública, porque el pueblo va a ser el que va a incrementar un sistema político para el pueblo mismo, casi siempre por medio de una constitución. Otra característica fundamental del Estado democrático es que tiene un territorio, que es el espacio físico donde habita el pueblo y donde habita el pueblo y ocurre pues de la toma de decisiones políticas y delegar pues poderes a los representantes. Este proceso existe y le da vida a los mecanismos de transparencia del poder, puesto que con las elecciones democráticas se justifica y se legitimiza siempre a los ganadores y a los perdedores de estas votaciones. Cabe mencionar que un estado donde existen elecciones, pero en el que solo sirven para confirmar al gobierno o régimen ya existente, no es democrático y puede denegarse a una dictadura. Las elecciones, chicos, son complementarias, inútiles si una autoridad externa puede tener pues influencia sobre el resultado del proceso electoral. Podemos concluir que una democracia es un sistema de gobierno en donde la población elige a sus representantes gubernamentales mediante elecciones y obviamente todos los asuntos gubernamentales, estatales y municipales, públicos o privados, es decir, nos van a coincidir al pueblo. La democracia y el Estado de Derecho, chicos, aunque no es una característica esencial de la democracia, la mayoría de los estados democráticos tienen que contemplar, pues especialmente el mundo occidental, son pues también estados de derecho. Esto quiere decir que sus ciudadanos cuentan con varias garantías específicas. Por ejemplo, en estado de derecho los individuos tienen garantías de sus derechos fundamentales, especialmente con respecto al Estado o otros individuos y a otros grupos sociales como las agrupaciones religiosas. También en un Estado de derecho es normal encontrar
la división de poderes de la que ya hemos hablado anteriormente. Dividiendo a los representantes del Estado en gobierno, el poder ejecutivo, un parlamento o un poder legislativo y la corte, o sea, el poder judicial, finalmente algunos de los ciudadanos más importantes que poseen todos los estados de derecho democrático son la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa y de medios masivos de comunicación. Adolf Hitler accedió al poder democrático con la aprobación de una mayoría, pero esta acción no es suficiente para considerarla buena. Si la mayoría elige democráticamente, solo ve por sus intereses individuales y desprecia la minoría, entonces no habría diferencia entre la democracia y una dictadura. Ahora bien, los antiguos griegos pensaban que la madre de todas las virtudes, la más importante guía de todas ellas, era la prudencia. Por prudencia se entiende a la hábitat de autogobernarse de acuerdo a la raza. Una forma de prudencia es la cautela, la precaución. En realidad, la virtud y la prudencia consisten en el hábito de distinguir el bien del mal y actuar en consecuencia. La virtud, según la filosofía griega, está ligada de manera estrecha con la felicidad. Una vida virtuosa es una vida feliz, pues la felicidad es la consecuencia natural del hábito de hacer las cosas bien. Una persona puede tener una alta estima por las virtudes, es decir, considerar que hacer las cosas bien es muy poco importante. Así las virtudes es un valor que tan importante es para ti hacer las cosas de manera posible. Un valor más que debes considerar en tu lista es el de felicidad misma. ¿Qué tan importante tiene el ser feliz para ti? Ahora bien, vámonos con el siguiente tema: libertad, igualdad, prudencia y justicia. Para la sociedad actual, a nivel local, nacional y global, existen diferentes valores que ameritan especial atención. Hablamos de la libertad, de la igualdad y de la prudencia, y de igual forma de la justicia. Además de ser valores, también son virtudes, y estas pueden ser requeridas de la práctica y de la participación y de las acciones particulares. En otras palabras, la libertad, la igualdad y la prudencia no son acciones particulares, sino hábitos a los que las personas son acostumbradas a tener en base a la repetición de buenas acciones. Las virtudes mencionadas anteriormente evidentemente están relacionadas con la experiencia moral de las personas y con la felicidad a nivel personal y colectivo. Un pueblo que contribuye a que sus pobladores ejerciten estas 4 virtudes promueven en consecuencia la felicidad de la gente. La prudencia nos va a ayudar a reflexionar sobre los efectos que pueden producir nuestras palabras y nuestras acciones. Ser prudente significa tener cautela y ser cuidadoso. Sin embargo, esto significa de prudencia es también tener y comenzar a generar lo que son las virtudes. La prudencia, chicos, tiene que ver con el hábito de procurar la excelencia moral, con la disposición de realizar actos buenos y de procurar siempre lo mejor, de tal forma que la prudencia puede ser el comienzo en el camino hacia las demás virtudes. El ejercicio de la prudencia conduce a la búsqueda de la igualdad y la justicia. Ser prudente no solo significa preferir siempre hacer el bien, sino procurar hacerlo mejor. La igualdad es el reconocimiento de la dignidad humana, de la conciencia del hombre y de las mujeres, que unen a todos, sin importar la edad, el género, la nacionalidad o las creencias.
El reconocimiento de la igualdad humana consiste en hacer a un lado las diferencias culturales y contextualizadas para privilegiar su condición de ser humanos, con virtudes y defectos. Después de todo, independientemente de sus circunstancias, todas las personas están de igual manera condicionadas con respecto al bien y al mal de sus acciones. De anterior implica que cualquiera puede cometer errores y hacer el mal. Lo importante es asumir las consecuencias de los actos y corregirlas rumbo hacia el desarrollo de las virtudes. Admitir las condiciones que une a todos los seres humanos conlleva al reconocimiento de la igualdad, que a su vez reclama la virtud de la justicia. Una persona que no reconozca la igualdad no practica la virtud ni la justicia. La justicia se entiende de dos formas, como justicia distributiva y justicia correctiva. La justicia distributiva se explica con la máxima dar a cada quien lo que corresponde. Esto significa que la justicia distributiva está relacionada sobre todo con los bienes que son proporcionados a los seres humanos con base a los méritos. Algunos ejemplos de esto son la asignación de sueldos y salarios de acuerdo con el trabajo de cada individuo, las calificaciones según el esfuerzo de los estudiantes, así como los beneficios otorgados a las personas a partir del esfuerzo que han realizado para obtener algunos resultados. Otra forma de entender la justicia distribuida es la asignación de bienes de acuerdo a las necesidades de los demás. La primera intervención de bienes se basa en darle a cada quien lo que le corresponde, a darle a cada persona lo que es justo, anteponiendo las necesidades de los demás. Otra clase de justicia es la correctiva, que consiste en restablecer el orden solo en el Estado, y esa tiene facultad de ejercicio. En términos generales, la finalidad de la justicia correctiva es revertir una injusticia cometida por algún ciudadano y en el restablecimiento del orden por medio de penas, multas o servicios. También se pueden formar otras partes de interdependientes de la justicia. Una de ellas es la justicia para partes de la igualdad de las personas. Esta forma consiste en reconocer la igualdad de las condiciones humanas y garantizarle a todos, sin distinción alguna, tengamos acceso a lo más importante, los valores de la sociedad, que es la vida, la salud, la seguridad, la paz y la cultura, y que son acceso a la ley. Esto nos lo está estipulando nuestra Constitución mexicana. Por último, vale la pena reflexionar un poco sobre la libertad, que es quizás la primera y más importante condición para desarrollar las virtudes y la creación de una escala de valores propia y la procuración de la excelencia moral. La libertad es la condición más importante del desarrollo de las virtudes como la prudencia y la justicia, porque sin estos no existe la realidad. El acto moral, un requisito para hacer el bien, es hacerlo de forma libre y consciente, es decir, con pleno uso de las facultades de la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es necesaria para discernir entre lo bueno y lo malo. Comparte dos bienes igualitarios deseables, sin embargo, para elegir el mejor entre dos bienes y orientar la acción hacia su consecuencia, es necesario el ejercicio de la voluntad. En otra parte, no es suficiente saber que fumar es malo para la salud, también hay que hallarle y llevarlo a cabo el no fumar. El que es obligado a realizar de alguna manera el bien por las leyes, por sus padres o por la sociedad, en realidad no está alcanzando el desarrollo de la virtud, pues no desea ese bien. Una persona no puede ser completamente responsable de las consecuencias de sus acciones si no fue obligada a efectuarlas. Por supuesto que el ser humano, en última instancia, es siempre libre para continuar el curso de sus acciones,
pero existen algunas clases de coerción en la realidad de un acto. La responsabilidad se ve disminuida.